Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Capítulo 11, del versículo 23 al 26, que dice así: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Quieren decirle a Dios que nos bendiga en la enseñanza? Padre nuestro, te damos gracias por esta bendición que nos concedes de poder compartir tu palabra. Te estoy presentando a todo y cada uno de nuestros hermanos que se han dado cita para estar hoy aquí en tu presencia. Bendícenos, Dios. Tú sabes cuán gran esfuerzo han hecho, como también los que por alguna circunstancia no pudieron llegar a causa del transporte y que están en sus casas. Bendícelos allá con la palabra. Tú sabes mejor que nadie la necesidad de todos y cada uno. Por favor, úsame a favor de tu pueblo y permite que tu pueblo sea usado por el Espíritu Santo para oír, para entender y para vivir tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentar, hermanos. Quiero que tengamos una breve enseñanza relacionada en un tema tan importante como es la Santa Cena. Quiero contextualizarlos partiendo desde el primer texto del capítulo 11. Si ustedes miran, encuentran cómo el apóstol les dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Luego dice que los alaba, dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Hasta ahí es el elogio. Luego viene una recriminación porque habían perdido el orden en el campo del ejercicio de la autoridad. Entonces comienza diciéndoles en el versículo 3, porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Parece que ellos habían invertido todos esos valores. Y comienza a dar una enseñanza acerca de la vida devocional del hombre como la mujer cuando vienen a reunirse delante de Dios. Punto seguido, les llama la atención porque lo que debía de ser un evento trascendental en la vida de ellos, lo habían convertido en una comilona. El verso 17 dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Qué pasaba cuando ellos se congregaban? Bueno, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados, mostrando con ello
que algunos, a causa de las discusiones, las disensiones que se daban, pues se dejaban afectar tanto que optaban por no volver o por llenarse de amargura y en consecuencia pues contristar el Espíritu Santo y estorbar así la bendición de Dios. Sin embargo, el apóstol dice, es necesario que se den para que también nos demos cuenta quiénes son de verdad cristianos. Porque los cristianos no se caracterizan por cargar la Biblia, no se caracterizan porque se llamen cristianos. Los cristianos se caracterizan por el fruto que den. Jesús dijo, ¿por su fruto qué? Los conoceréis. Entonces, en medio de todo ese desorden, existía una oportunidad muy importante y era de conocer quiénes son los verdaderos cristianos. ¿Ya? Ahora, él dice que cuando se reunían para hacer la Santa Cena, pues habían hecho de la Santa Cena una comilona. Y como siempre hubo, hay y habrá en el pueblo, en la sociedad, gente que tiene recursos y gente que no los tiene. La famosa igualdad social que prolifera en algunos, esa es la envidia disfrazada de igualdad. Porque Jesús mismo dijo, a los pobres siempre los tendréis. Entonces aquí también estaba el fenómeno. Habían unos que tenían y otros que no tenían. Entonces el día de la Santa Cena, los que tenían traían en abundancia y aparte de traer con abundancia, se lo comían ellos. Y los que no tenían, se quedaban viendo. Entonces Pablo dice, así no es. Ese no debe de ser el congregarse para participar de la mesa del Señor. Lo mejor que pueden hacer es que coman en casa y vengan a la Santa Cena para participar de ella de una manera igualitaria, sin que se sienta afrentado el hermano pobre. Es que cuando uno lee detenidamente el pasaje, le encuentra un verdadero sentido a la enseñanza que Pablo da a los corintios relacionado con la Santa Cena. Dice, porque al comer, verso 21, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otros se embriagan. O sea, hay unos que no tienen y otros tienen tanto que hasta se embriagan. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque la Santa Cena no debía de ser tomada como la oportunidad de exhibir la clase social a la cual pertenece. Desafortunadamente los seres humanos clasificamos a la gente y pensamos que eso está bien. Pero la verdad es que ante Dios todos somos iguales. ¿Está claro? Todos somos iguales. Por eso en la iglesia no pueden haber cristianos de primera, cristianos de segunda y cristianos de tercera. Ni el pastor debe de preocuparse solo por los que tienen, que es un fenómeno que se ha dado en algunos eventos en la historia. No, el pastor como la iglesia debemos de tener en cuenta que ante Dios somos, que ante Dios no cuenta la clase social, el nivel académico, las cuentas bancarias. No, ante Dios es igual cada hombre y cada mujer. Él no hace acepción de personas. Y eso es lo que me gusta del Dios que yo tengo. Ahora bien, Pablo comienza a explicarles qué fue lo que recibió del Señor. Y en razón a eso es que les ha dado la enseñanza anterior.
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Luego les dice, después tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Él les está diciendo, el verdadero sentido de la Santa Cena no es irse en unos supremamente llenos y otros con el estómago vacío. Ese no es el sentido. El sentido de la Santa Cena es claro. Uno, anunciar que Cristo murió por nosotros. Y dos, que Cristo viene otra vez. Porque así está escrito. De manera que cada vez que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué representa entonces la Santa Cena para el cristiano? Anunciar que Cristo murió, que su obra está vigente. Y además decirle a la gente lo que el mismo Jesús le dijo a los discípulos cuando se iba, o mejor el ángel que se les aparece. Le dice: ¿veis a este que ha sido tomado de vosotros y que va al cielo? Sí, Señor. Así como le habéis visto ir, así volverá. La Santa Cena tenía esa connotación, tiene esa connotación y tendrá esa connotación. No era para humillar al hermano pobre, no era para hacer alarde de que tenía más que el otro, no, era para conmemorar, recordar que fuimos esclavos del pecado y hubo uno que murió en nuestro lugar. Y dos, que no satisfecho con ofrecerse a sí mismo, resucitó al tercer día y hoy nos dice que regresa otra vez. Y eso debe ser motivo de alegría para el cristiano. Punto seguido, Él les dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, ¿qué va a pasar? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. Por tanto, dice Él, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Cómo es probarse a sí mismo? Es autoexaminarse. ¿Soy digno de participar de la mesa del Señor? No debo de esperar ese día para decir, ¿verdad que yo tengo una raíz de amargura con Lola? Voy a ir a reconciliarme para poder participar de la mesa del Señor. Ay, ¿verdad que ofendí a mi esposa? Uy, recuerdo que nos vinimos enojados de la casa. Voy a ir a No se trata de eso. Las personas con anterioridad deben de vivir preparados. Uno de los problemas de los cristianos es que vivimos preparándonos y no es así. Debemos de estar preparados, porque la venida del Señor o la muerte llegan en el momento que la persona no lo espera. Entonces, si yo no estoy en condiciones de participar de la cena del Señor porque mantengo un resentimiento con el hermano, porque no he podido perdonar a mi esposa, porque no he podido perdonar a mis padres, porque no he podido perdonar a mis hijos, porque estoy en contradicción con el pastor, porque no estoy de acuerdo con las enseñanzas que me dicen en la iglesia que debo de dar a Dios lo que es de Dios, porque no estoy de acuerdo con el hecho de que uno tiene que estar congregándose.
Hermano, si usted se ve afectado por esa cantidad de cosas y eso le impide cenar, eso es equivalente a que si el Señor llega, ¿qué? Te vas a quedar. Y si te sorprende la muerte, aunque vengas a la iglesia, te vas a perder. Y de ellos es de los que Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, cada cristiano está llamado a vivir el presente. ¿Sí? Un niño le preguntó a su papá: ¿en qué momento o cuánto tiempo debo de ser fiel al Señor? Y el papá le dijo: cada instante, cada segundo, cada milésima, usted debe de estar preparado. ¿Cómo es que Jesús dijo? Bienaventurado el varón a quien cuando su Señor venga le encuentre o le halle haciendo así. Hubo unas vírgenes que eran prudentes y otras no lo eran. Las prudentes vivían ¿cómo? Preparadas. Como no sabemos a qué horas llega, mantengamos siempre la lámpara con el aceite. Pero las otras dijeron: el Señor tarda, hay mucho tiempo, mañana me consagro, como lo que hacen muchos cristianos cuando está terminando el año. Este año que viene sí me voy a poner las pilas, este año sí voy a orar, este año sí voy a ir a los cultos, este año sí me voy a consagrar al Señor. O sea que si el Señor hubiese venido en el año que está terminando, ¿qué hubiese pasado con el santo cristiano? Ahí tiene usted como para que vaya pensando con mucha responsabilidad lo que representa ser un hijo de Dios. Y por eso el apóstol les dice: pruébese cada uno a sí mismo. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Y en qué se podía reflejar ese juicio de Dios en la vida del cristiano? Mire lo que dice: por lo cual hay muchos enfermos. ¿Y qué más? Debilitados entre vosotros. ¿Y muchos qué? O sea que 3 cosas se podían dar a causa del no participar de la mesa del Señor de una manera digna. Y era que hubiesen enfermos en la iglesia, que se presentasen creyentes que les da lo mismo asistir o no asistir, vivir la vida cristiana o no vivirla, porque al final pues es simple el juicio de Dios reflejado en la vida de ellos. Y había algo más: muchos habían sido cortados del pueblo, porque era tanto su mal proceder y sin embargo participaban de la Santa Cena, y eso les traía como consecuencia la muerte. Y Dios lo cortaba como un juicio anticipado con un fin: para que no fuesen condenados con el mundo. Decir, si lo dejo viviendo más tiempo en ese mismo desorden, se va a condenar como todos los que no conocen a Dios. Dice que lo hizo para que aquellos cristianos que habían conocido de Dios, que habían sido bautizados, que habían experimentado de alguna manera el favor de Dios, habían entrado en una etapa de desorden y de falta de respeto a las cosas sagradas, que Dios dice: es mejor llevármelo antes de que se condene. Ojalá que los que están conmigo no apresuremos la partida por causa de nuestra desobediencia, sino que al contrario
nos preocupemos por vivir preparados, conscientes de que no es para un simple evento que debemos de estar preparados. Es que hay mucho por qué estar preparado. Si llega la cena del Señor, podamos participar dignamente. Si llega la muerte, nos podamos ir en paz. Y si el Señor aparece, podamos ser transformados en el momento que se dé la venida del Señor. Entonces necesitamos que nosotros como creyentes maduremos y que aprendamos de lo que está escrito en el capítulo 10 de la misma carta, en el sentido de que en los eventos que se dieron en la peregrinación del pueblo de Israel hacia Egipto, hacia Canaán, esos eventos que dejaron más de 598,000 muertos en el camino, porque salieron 600,000 y solo entraron 500 y solo entraron 2, Caleb y Josué. O sea que ¿cuántos murieron? 599,998. Una mortandad impresionante. Entonces dice el escritor consagrado, todo lo que pasó allá, la incredulidad de ellos, la murmuración de ellos, el inclinarse a la idolatría, a otros comportamientos, les causó tal tragedia. Dice, debe de servirnos como ejemplo para que no nos suceda lo mismo que le sucedió a ellos. Y esta enseñanza que Pablo da aquí a los corintios debe de servirnos como ejemplo a nosotros, para que nos demos cuenta por lo menos de 4 o 5 cosas. La primera, que al participar de la Santa Cena estamos recordando que Cristo murió. La segunda, que al participar de la Santa Cena estamos diciendo que Él regresa otra vez. La tercera, que debemos de estar preparados para participar de ella, porque el hacerlo indignamente trae consecuencias negativas, las cuales no quiero que a ninguno de los que están conmigo le suceda, y que Dios nos dé la sabiduría y la fuerza suficiente para entender de que ser cristianos es lo mejor que nos pasó en la vida, que ser hijos de Dios es lo más grande que le puede suceder a un cristiano. Por eso hoy más que nunca convocamos a los peregrinos que van conmigo para el cielo a ser fieles a Dios en todo, entendiendo que la estadía en la tierra ya será poca, sea porque el Señor venga o sea porque nos toque irnos. En todo caso, debemos de estar preparados hoy, ahora, es ahora, porque pensar en un futuro definitivamente puede llegar a ser muy tarde. Recuerde que somos la iglesia del Señor, somos el cuerpo de Cristo y debemos de reunir las demandas establecidas por Dios en su palabra si de verdad queremos no solamente tener paz aquí y certeza aquí, sino la garantía de que si Él viene, nos vamos con Él. Entonces, recuerde, cuando venga la Santa Cena, no espere prepararse, esté preparado. Demos gracias. Señor Jesús.